Reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 2 y en esta oportunidad les venimos a presentar el tema, la norma internacional de auditoría 500. En esta parte de la auditoría 500 mostraremos eh, el tema en específico sobre la evidencia de auditoría. El alcance de la NIA 500. Esta norma internacional de auditoría detalla lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Cabe destacar de que el auditor tendrá como deber respaldar sus opiniones en base a las evidencias y a los procedimientos que ha realizado. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de esta NIA es instar al auditor a diseñar y aplicar procedimientos de auditoría, de forma que le permita obtener evidencia de auditoría. En esta parte, el auditor tiene que tener muy en cuenta la parte en los procedimientos, ya que es el cuerpo, es el epicentro donde se realiza lo que es la auditoría, en este caso que menciona la NIA 500. La evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En esta parte, la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. También puede incluir información obtenida de otras fuentes. Esto nos hace mencionar de que el auditor tiene como base un historial de auditorías anteriores. Esto sirve para la persona, ya que en esta parte hace ver en cómo se ha comportado la empresa. En esta parte de los procedimientos son los clásicos procedimientos que debe realizar un auditor. En el primero que hace la inspección, en esta parte implica examinar, verificar, tener documentos originales, inspeccionar, ver evidencias de presentes, correos, registros, ajustes o facturas, una parte muy importante. En lo que es la observación, consiste en que son partes en presenciar y observar a ciertas personas que son los dueños de los procedimientos, ya sea, digamos, en una auditoría se va a realizar en el área de inventarios. En esta parte se podría verificar cómo realizan los procedimientos. En lo que es la confirmación y el recálculo, estas partes son muy iguales, pero eh, muy diferentes en los procesos en los que la confirmación es la consulta de agentes terceros y en el recálculo es la contabilización que el auditor debe realizar, pero independientemente para verificar si los datos son correctos. En lo que es reejecución, la reejecución es una parte muy importante, ya que consiste en volver a hacer los procedimientos y a verificar de que se mencionen y se hagan correctamente. En lo que es la parte de los procesos analíticos, esta parte es el procedimiento y el análisis que nos deja ciertas preguntas en los que el auditor debe preguntarse por qué se hace de esta forma, por qué se contabiliza de esta forma y preguntas que lo llevan a respuestas a los resultados deseados. En lo que es la información que se utiliza como evidencia de auditoría es prácticamente en la relevancia y la fiabilidad. Es la información en la que se basará el auditor. En la relevancia se refiere a la reconexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría y en la fiabilidad será, por lo tanto, la propia evidencia de auditoría. Es decir, que la fiabilidad será parte del auditor, cuerpo del auditor en el que él se basará y tendrá su respaldo para poder conformar sus resultados y opiniones brindados. En lo que es la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. En estas partes, el apartado de la norma trata los distintos medios a utilizar por el auditor para seleccionar los elementos sobre los que realizará las pruebas.
entre los que caben destacar son la selección de los elementos específicos y el muestreo de auditoría. Las incongruencias en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría necesarias para resolver la cuestión. Esta parte muestra dos puntos muy importantes. En lo que es la evidencia de auditoría obtenida de fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, es decir, no tiene una cierta lógica en una información que sea brindada con la que el auditor en su momento esté realizando. Es decir, que la información tiene que ser de una manera muy congruente, muy específica, y es deber del auditor de verificar el por qué hay esos cambios, el por qué se realizan esas formas y esas partes que se han venido o cambios o fases que ha tenido la empresa. Son preguntas de que debe realizar el auditor en lo que es su auditoría. En esta parte es muy importante, ya que todo, todos los auditores, y es deber mencionar toda la parte de las NIA, ya que es muy importante todas las fases que tiene que tener el auditor, en el que los 7 procedimientos que he venido mostrando son muy importantes: la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y el procedimiento analítico son parte de los procesos en el que el auditor debe realizar. Eh, con esto, información, y con esta parte me quedo hasta aquí y espero que haya sido de mucha ayuda toda esta información. Hemos sido el grupo número 2 y muchas gracias por la atención brindada.